Te toca explicar algo del sistema de alineamiento gramatical en el Yanisha. Como les enseñé, los sistemas de alineamiento gramatical se llaman así porque agrupan la manera de alinear los entes gramaticales o los grupos gramaticales, como por ejemplo los marcadores de caso, el orden de constituyentes y la concordancia verbal. Y bueno, en el sentido de que hemos visto que generalmente cuando es marcador de caso, el sistema de alineamiento generalmente diferencia nominativo, acusativo en oraciones transitivas e intransitivas. Pero como hemos visto que el Yanisha no tiene marcadores morfosintácticos o morfológicos de caso nominativo y de caso acusativo, entonces descartamos el estudio de los sistemas de alineamiento gramatical en cuanto a la marcación de casos. También descartamos el orden de constituyentes. Si habrán tenido la oportunidad de ver con sus asesores, en este caso con el asesor Eden Santos, habrán visto que generalmente hay un orden y que ese orden no cambia según sea transitiva o intransitiva la oración, ¿no? Siempre por lo general el sujeto intransitivo y el agente de una oración transitiva ocupan el mismo lugar o misma posición, ¿verdad? No, con relación al verbo, no varían, ¿no? Y bueno, por eso ahora nos vamos a lo que es la concordancia verbal, donde sí observamos algunos detalles bien interesantes, o la concordancia como tal, ¿no? Y si vemos los predicados nominales, ya que ustedes han hecho los trabajos de predicados nominales, vemos que hay una clara diferenciación entre lo que es sujeto-objeto y sujeto-agente, ¿no? ¿Qué significa eso? Hay un sujeto intransitivo de una oración intransitiva que tiene características de objeto y hay un sujeto intransitivo que tiene características de agente, ¿no? Y eso, por ejemplo, cuando yo digo yo soy maestro, Napa Aishmatanen, hay una concordancia al final y es como agente, ¿no? Porque, o sea, las características de agente implica semánticamente una característica volitiva, una característica de voluntad, ¿ok? La característica del objeto, de sujeto con características de objeto o características de paciente, es porque, bueno, son sujetos con características que hacen ver de que simplemente sufren la acción del verbo o padecen la acción del verbo. Por ejemplo, cuando dice estoy triste, napanekelken, napanekelkena o nerkena, perdón, napanelkena, o mijo napanexena, yo estoy alegre, ¿verdad? Y vemos la concordancia al principio cuando tiene características de objeto, pero cuando tiene características de sujeto agente, toma la concordancia, es un sufijo, ¿ok? Entonces, interesante, cuando es sujeto con características de objeto se prefija la concordancia, cuando es sujeto con características de agente se sufija la concordancia, ¿ok? Entonces tomemos en cuenta eso. Ya aquí vemos, con solamente ver esto, vemos que hay un tratamiento distinto para un sujeto intransitivo, para un sujeto de una oración intransitiva. Entonces hay una clara diferencia y esto hace ver que se divide, ¿ok? Se divide
lo intransitivo se divide. Y eso es algo clave al momento de hallar y encontrar cuál es el sistema de alineamiento gramatical cuando, cuando la intransitividad se divide. ¿Ok? Entonces por ahí hay una clave. En cuanto a los predicados verbales, tenemos esto que sigue acá. Vemos que tenemos sujetos con características de agente que se prefijan. El agente propio de una oración transitiva, ¿verdad? Se prefija. Sujeto intransitivo con características de objeto, un predicado verbal. Por ejemplo, yo camino. Bueno, yo camino es más que todo con características de agente, pero cuando yo me caigo, en Yanicha se sufija. ¿Okay? Igualmente con características de objeto, vemos en nuestro paradigma verbal cómo se marca el objeto como un sufijo, y mientras que el agente se marca como un prefijo, según lo que vieron en su investigación de los paradigmas verbales, ¿no? Bueno, entonces vemos algo interesante acá y vemos que tanto sujeto agente, sujeto con características de agente de una oración intransitiva, como el agente de una oración transitiva, ambos se marcan con prefijos. Y el sujeto intransitivo con características de paciente u objeto se marca igual que un objeto de una oración transitiva. O sea, en el sentido de que se usan sufijos, ¿ok? Y prácticamente con algunas excepciones o implicaciones alomórficas, ¿no? Entonces, ahí tenemos la agrupación que obedece y se puede agrupar de esta manera, se puede presentar de esta manera, ¿verdad? Agente tiene las mismas características que un sujeto intransitivo con características de agente, y el objeto tiene características, las mismas características de un sujeto intransitivo con características de objeto. ¿Ok? Esto, si lo vemos en conjunto, cuando lo vemos en conjunto, curiosamente vemos que el sujeto con características de agente de un predicado verbal se marca muy parecido o igual que el sujeto intransitivo con características de paciente de un predicado nominal. Y viceversa, o sea, el sujeto con características de paciente de una oración intransitiva, un predicado verbal, se marca de la misma forma que un sujeto intransitivo con características de agente en un predicado nominal. Esto es algo bien curioso, tiene implicaciones morfológicas y semánticas, ¿verdad? Y bueno, es interesante que ustedes puedan ver esto para que según la lámina que se les ha compartido en la clase puedan encontrar a qué sistema de alineamiento gramatical nos estamos refiriendo, cuál sistema gramatical, cuál sistema de alineamiento gramatical está presente en el idioma Yanicha. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en comentar, no duden en escribir, y bueno, Dios les bendiga.